Bueno, hoy vamos a hablar de Shambhala, hasta donde Shambhala es un tema muy delicado, muy amplio y no se puede abarcar todo en una conferencia. Yo voy a hacer lo que pueda, no voy a intentar abarcarlo todo, sino acercarme al enigma, al misterio, ¿no?, de Shambhala con mi forma de ser. Es decir, cada uno tiene sus características, su rayo, su signo astrológico, etc. Y es interminable que uno, cuando habla de una cosa, lo enfoque más como es él, ¿no? Entonces el acercamiento va a ser desde el punto de vista de José Rubio Sánchez, y espero que algo de lo que veamos esta tarde os pueda servir. De entrada tenéis un folletito pequeño, es un capítulo de un libro de Vicente Beltrán Anglada, precisamente sobre el misterio de Shambhala, que con su estilo es de lo más completo que se ha escrito a día de hoy sobre el tema de Shambhala, y eso que se ha escrito mucho. Es un tema que además está de moda. El año pasado fue el año de Shambhala, por decirlo así, el año de no sé qué, el año de no sé cuántos, pues el año de Shambhala fue el año pasado. Y muchos grupos se unieron para hablar precisamente del concepto de Shambhala. Yo, como soy historiador, le voy a dar un enfoque más histórico que místico o psicológico o esotérico, aunque, bueno, ya llegaremos a ese momento esotérico dentro de la charla. Elegí esta imagen de Roerich. Vamos a ver muchos cuadros de Roerich, pero muy rápido, muy de pasada, porque es una representación de Shambhala, aunque ahí está la madre del mundo, lo que parece una... Bueno, pues esta es la reina del mundo, la diosa madre. Y esto, en teoría, porque una de las formas que se refiere a Shambhala es la fortaleza, la torre, que está ingrávida, está flotando, porque ahora veremos que Shambhala tiene 7 esferas de manifestación, desde la parte más física hasta la más sutil, ¿no? Entonces, la verdadera, la misteriosa, la más elevada esfera de Shambhala no es física, es etérica. Entonces, está levitando sobre el mundo, y estos son demonios que hay, digamos que son los males que asolan a la humanidad, los males que nos asolan, ¿no? El hambre, la avaricia, la corrupción, las guerras, etcétera, ¿no? Las enfermedades. Bueno, lo que decía el Buda, ¿no? Los 4 grandes males de la humanidad, incluida la muerte, ¿no? Y entonces ellos nos tiran una cuerda, no es para asir el barco de Shambhala, es para que los seres humanos puedan, aquí no sé si lo veis bien, hay un hombre que es como un aspirante, ¿no?, que quiere subir a Shambhala. Fijaros que esos son jardines, templos. Siempre que veáis un aro alrededor de las personas, son santos, son sabios, son iluminados. Entonces, fijaros eso, que uno lo ve y dice, hablo de la Virgen María. No, está hablando de Shambhala, ¿no? Veremos algunos cuadros más de Roerich, pero no nos vamos a ponernos a explicarlos, pues ya hablamos en una conferencia de Roerich y no quiero, pero me gustó poner esta imagen para la charla. Fijaros, ahí tenéis Madonna, la Boris del 33. Eso lo vais a ver en todos momentos. Voy a ser muy breve, pero todo este ciclo de conferencias, ya sabéis, los que habéis venido otras veces, están enfocados, son temas enfocados siempre desde el estudio de estos maestros o mensajeros de sabiduría. O sea, de todos los que hay, porque hay muchos más, evidentemente, hemos elegido un puñado de maestros que consideramos que están en contacto, y hoy es un día para decirlo con claridad, con Shambhala. Están en contacto con la fraternidad blanca. Y su propio ejemplo de vida, y sobre todo lo que enseñaron, a tanto exotérico como esotérico, es la enseñanza de Shambhala transmitida a los seres humanos. De los que hay ahí, me imagino que Blavatsky casi todo el mundo la conocerá. Peter Deuno, a lo mejor no tantos. Onraan, discípulo de Peter Deuno, es más conocido. Los Roerich, Elena y Nicolás. Torcón Saridarian, armenio, pero que se trasladó a Estados Unidos. Francisco Uruguaya no lo conoce mucha gente, era catalán, que se fue a América del Sur por sugerencia del tibetano, su maestro. Tenéis Alice Bailey,
la que telepáticamente recibió unos libros azules del tibetano, que es el tibetano Anglada, español. Krishnamurti, quien no conoce a Krishnamurti, y aunque parezca un antisentido que Krishnamurti, que dijo que los maestros no existían, bueno, pues él estuvo toda su vida en contacto con los maestros, recibió varias iniciaciones, y en realidad lo que él hizo de romper con la sociedad teosófica, con la sociedad de Oriente, fue por orden de sus maestros, porque se había convertido aquello en un circo y había que dar otro tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, todos estos son bastante conocidos, pero lo que mucha gente no ha cogido la idea de que todos son discípulos de Shambhala, todos son mensajeros de Shambhala. Y entonces todo nuestro ciclo de conferencias, de temas, está relacionado con ellos. Algunos ya los hemos dado, otros son faltan por dar, y algunos no están ahí, como el de la ciencia, creo que no estaba ahí, lo dimos también, etc. Bien, entonces estos discípulos lo veremos mejor en la próxima conferencia, que hablaremos de jerarquía, de la fraternidad blanca. Estos son los tres que estarían por encima jerárquicamente de esos maestros, y todos han sido discípulos de alguno de ellos. El tibetano es el de la derecha, relacionado con Dorcon Saridarian, relacionado también con Vincent Tibetano Anglada, evidentemente con Ali Bailey, Kutumi, Moria, con Blavatsky, con Krishnamurti, con los Noeri. Si algún día puedo, pretendo escribir un libro, una biografía de estos maestros, pero solo de la parte relacionada con Shambhala. Porque cada uno de ellos, Dorcon, por ejemplo, ya de pequeño tenía sueños y su padre lo orientó hacia, en aquel momento él no sabía ni lo que era Shambhala, pero él sabía que había en el Tíbet, en los Himalayas, una fraternidad de maestros, y él ya quería desde pequeño entrar en contacto con ellos. Alice Bailey, cuando era muy joven y estaba en la India, se le presentó un día un señor en la habitación con ropas orientales, que era Kutumi, y que le dijo: ahora no, pero te estás preparando, y si cumples una serie de requisitos, en el futuro podrás trabajar para la jerarquía. Que luego cuando entró en Estados Unidos en la sociedad teosófica y en una logia teosófica vio el cuadro de Kutumi, dice: sí, ese lo conozco yo. Pero claro, no se lo creían, o sea, creían que se lo estaba inventando, que era falso, o que estaba loca directamente por creerse que un maestro, o como un maestro se había dignado a visitarla. Cuando Blavatsky, si conocéis un poco la vida de Blavatsky, ya desde pequeña estaba en contacto con los maestros, la protegían, se encontró con ellos en Londres, y durante toda su vida estuvo trabajando para hacer sus obras gracias al apoyo de sus maestros, etcétera, etcétera, etcétera. De cada uno se podía contar, y de hecho di una conferencia de cada uno de estos, que lo tenéis en internet, explicando su relación con la jerarquía. Bien, entonces lo que siempre digo es que lo que dice cada uno de ellos en realidad es una parte de un rompecabezas más amplio, y ese rompecabezas le podéis llamar sabiduría eterna, sabiduría antigua, la enseñanza, teosofía, sabiduría de los dioses, sabiduría perenne, como queráis. Hay muchos nombres para ese conocimiento básico que proviene todo precisamente de Shambhala. Entonces, antiguas civilizaciones, fijaros, sea el grupo que sea, os habla de la Atlántida, os habla de Lemuria, os habla de viajes astrales, os habla de los chakras, os habla de una serie de conocimientos que es el básico. Es como, habría que crear una universidad y al principio habría que hablar de esos conceptos de forma básica para que la gente los conociera. A partir de ahí ya se puede construir. También, evidentemente, ha habido desviaciones a lo largo del tiempo, ¿no? con la enseñanza, entre comillas, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces, fijaros, esta conferencia, y tuve que cambiar el orden, porque las próximas 4 conferencias están relacionadas. O sea, esta va a ser la primera de 4, que serán las últimas del ciclo. Acabamos, creo que en febrero del año que viene, porque es una por mes, pero en diciembre no vamos a dar conferencia. Entonces, hoy damos Shambhala. La siguiente es sobre la jerarquía, que no es lo mismo Shambhala que la fraternidad blanca. Está íntimamente fundido lo que es Shambhala con lo que es la fraternidad blanca, la logia de los maestros, como lo que les queramos llamar, ¿no? Pero en realidad son dos conceptos distintos, que la Shambhala integra a todos. De hecho, la jerarquía es el Arram del Sanat Kumara, del maestro del rey del mundo, que ahora hablaremos de eso. Entonces, la siguiente, el mes que viene, es jerarquía.
La siguiente, creo que es en enero, es los arrans de la jerarquía. Los arrans son las escuelas que tienen jerárquicamente de arriba hacia abajo, que llegan hasta los seres humanos, pero que sus instrucciones se dan en los planos invisibles, normalmente cuando estamos durmiendo. Y el grupo de servidores del mundo, que es lo que propuso el maestro tibetano con la escuela arcana, con toda la enseñanza de los libros azules, que estábamos en una época, en una era, entrada de Acuario, donde es necesario que el ser humano se una más que nunca, en vez de dividir, unirse, y que es más importante hoy en día el trabajo, el servicio por los demás, que el conocimiento. Y ahí hablaremos en esa conferencia de ese tema. Entonces, están engarzadas, no tenéis por qué venir a todas, cada una va a intentar ser un poco concluyente. Bien, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué he puesto esto? Yo siempre que me preparo una charla, primero voy y leo de estos maestros lo que dicen del tema, ¿no? Lo organizo, tal, no me construyo no me hago un preguión, sino que conforme voy leyendo, voy, no sé cómo decirlo, captando las ideas, las voy organizando, y según como al final esas ideas me han ido descubriendo el tema, lo planteo en la clase, no sé si en la conferencia. Entonces, como tantas veces me he entrado en YouTube, como haréis muchos de vosotros, y he puesto Shambhala y he empezado a ver vídeos de mucha gente que habla sobre Shambhala. Muy buenas. Entonces, hay muchísima información sobre Shambhala, y mucha muy buena, por cierto, pero también hay cosas muy extrañas también por ahí, ¿no? Ahora, no lo digo por eso, lo digo porque, por varias razones, ¿no? La primera es que mucha gente está utilizando lo que ya se ha convertido en una muletilla, y es, esto no tenéis por qué creéroslo, o sea, cada uno tiene que tener su propio discernimiento, yo os doy la información, luego vosotros si estáis de acuerdo bien, si estáis de acuerdo o no. Pero eso lo he oído en discursos que luego lo que venía después era impresionante. Yo no digo que tenga la verdad, pero el haber estudiado a estos maestros también te da un sentido de tener los pies en la tierra. O sea, hay cosas, aunque hoy vamos a ver cosas que... Hay cosas que dice, eso no puede ser, o sea, que son demasiado exageradas, ¿no? Y luego con todo el tema de los maestros ascendidos, la fraternidad blanca, Shambhala, Artha, el interior de la tierra, si viven allí otros seres más evolucionados, etc. Hay, desde mi punto de vista, un cacao impresionante y una mezcla de historias muy grande, ¿no? Yo no sé si voy a poder dar luz sobre eso, y por eso he puesto yo solo sé que no sé nada, porque yo no he estado en Shambhala. O sea, claro, yo no he estado en las salas de Shambhala, ni siquiera en las físicas, en el desierto de Gobi, en la Isla Blanca, no he estado en los Arran, que yo sepa, no soy consciente que en mis sueños haya estado en los Arran. Entonces yo os hablo desde el intelecto, o sea, desde el estudio de estas cosas. Llevo toda mi vida estudiando, pero yo no puedo asegurar que todo esto sea verdad, porque fijaros lo que es Shambhala, o sea, un gobierno planetario. Estamos hablando de que hay unos seres superiores que, según como lo digas, puede parecer que estás hablando de extraterrestres, que están aquí desde el principio de los tiempos, en algún lugar oculto, y nos están dirigiendo la evolución. Entonces, eso es muy fuerte. No sé si para una persona normal de la calle, una persona que trabaja, que tiene una familia, sus hijos, que los lleva a estudiar y tal, un grupo de señores ahí con barbas todos y vestiduras blancas, y que se reúnen en concilios cada 4 veces al año, en Besal, la luna de Tauro, etc. Y que están ahí desde el principio de los tiempos, y que ellos han hecho que surja la civilización egipcia, o la griega, o la azteca, o la maya, ¿entendéis? Que incluso fueron los que destruyeron la Atlántida, porque se habían vuelto los hablantes magos negros y ya no había manera de controlarlos y tuvieron que encargárselos, perdonar la palabra a todos, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte. O sea, si uno se lo cree, le tiene que cambiar la concepción de la vida, de lo que es la vida totalmente. Entonces, la mayoría de la gente no acepta eso, ¿no? Ni siquiera acepta las teorías de conspiración. Sabéis que hay muchas teorías de conspiración de un gobierno oscuro del mundo. Enrique de Vicente, el nombre de Natacha, el cuarto milenio.
el cuarto milenio siempre está con las conspiraciones y que hay 4 personas que son las que en realidad no gobiernan el mundo, ¿no? Entonces, eso incluso muchísima gente no se lo cree, otros sí. ¿Qué hay de verdad? Pues en todo hay siempre algo de verdad. Cuando el río suena, agua llega, ¿no? Pero ¿qué es la verdad? Yo no lo sé, yo solo sé que no sé nada. Entonces yo voy a dar mi visión con lo que yo he estudiado y lo que yo me creo, pero que yo me lo crea no significa que se lo tenga que creer otra persona, ¿no? Entonces yo he querido matizar esto, ¿no? Porque estoy utilizando la misma muletilla que utiliza todo el mundo que habla de estos temas. Eso de vosotros tenéis que pensar, no os lo tenéis que creer y tal y tal. Pero claro, luego viene aquí lo que voy a soltar, que ya veréis, que era así una vez, va a ser como un puentecito. Bien, entonces yo como historiador me gusta ir un poco al porqué de las cosas, por qué se habla de Shambhala, desde cuándo se habla de Shambhala y tal. Y no quiero extenderme demasiado. Y no se ve muy bien, voy a tener que cambiar el tipo de letra. Shambhala se le llama la casa del padre, la fortaleza o la torre, la isla blanca, el centro donde se conoce la voluntad de Dios. Y se puede encarar desde una visión histórica, una visión psicológica o esotérica y una visión mística. Yo he puesto aquí porque estos 3 principios están en toda la creación, ¿no? Una parte física, el alma, que es la intermediaria, y la parte espiritual, ¿no? Anglada lo divide así en el libro de los misterios de Shambhala y pone psicológica. Yo lo he cambiado por esotérica. Entonces vamos a ver un poco la parte histórica y un poco la parte esotérica y un poco la parte mística del concepto de Shambhala. Esta es una imagen que está por internet, que siempre que escribáis Shambhala os va a aparecer esa imagen, no sé de quién es, y no la he encontrado entera, ¿no? Pero refleja un poco la idea que tenemos de Shambhala. Claro, se ha convertido en un mito. Shambhala es un mito. Bien, entonces yo, ya lo digo, me gusta ir un poco a la historia. En las tradiciones de la India, de Oriente, de China, etc., se habla de Shambhala y se suele representar con imágenes como esta, donde hay una especie de ciudad rodeada de montañas con otras que le están protegiendo y ocultando, y ahí está el rey del mundo, con otros señores, digamos, sacerdotes, magos, iniciados, como le queréis llamar, que le apoyan en su trabajo de gobierno del mundo. La palabra Shambhala en sánscrito viene de Bala, que significa poder, fuerza, y San, que significa felicidad. Y por eso lo arreglan para que se llame el reino de la felicidad. El reino de la felicidad en el sentido de que son seres que están en armonía con la naturaleza, conocen las leyes de la naturaleza, y entonces los sufrimientos que nosotros tenemos no los tienen ellos. También porque ellos no tienen las ambiciones, deseos que tenemos nosotros. Porque la infelicidad deviene de querer algo que no puedes tener. Ese deseo no satisfecho es el que crea la infelicidad, pero cuando no tienes deseos es muy difícil que seas infeliz, a no ser que sea por otras cosas, ¿no? Entonces, ellos son seres que se supone que no están por encima de las leyes de la naturaleza, sino que las dominan, las conocen y las dominan. Y no es que las usen para sus propios intereses, sino que ellos se ponen en armonía con esas leyes. No sé si entendéis el concepto. Bien, entonces, fijaros, el concepto de Shambhala aparece en Occidente, así a nivel público, como Blavatsky. Blavatsky de repente llega a Estados Unidos en 1875, se junta con el señor Olcott, coronel Olcott, y al poco escriben Esi sin velo, 2 tomos en aquel tiempo, y crea la Sociedad Teosófica. Y entonces Blavatsky empieza a hablar de sus viajes. Ya estuvo 20 años viajando por todo el mundo y estuvo yendo a todos los centros de poder que había en el planeta. Tenemos un libro sobre eso, que son los viajes iniciáticos de Blavatsky, donde hemos detallado hasta dónde se sabe dónde estuvo. Cuando fue el siguiente paso, pues estuvo en Canadá, luego fue a Nueva Orleans, luego fue al centro de Estados Unidos, donde están las montañas esas con las caras de los presidentes. Luego fue a San Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estuvo en los centros de poder de América del Sur, estuvo en los centros de poder de América del Norte, estuvo en los centros de poder de Europa, estuvo en los centros de poder. Cuando digo centros de poder me refiero no solo a una catedral o Stonehenge o templos que tienen poderes en los lugares, sino también donde se reúnen grupos esotéricos, pero más esotéricos de los que si los rosacruces, que si los masones, no, más esotéricos que existen y que están en contacto en un nivel jerárquico con la fraternidad blanca.
Entonces, Blavatsky, en sus viajes, intentó entrar varias veces en el Tíbet. No me voy a extender, te guardamos un segundo. Entonces, no se te ocurra tocar el trípode. Tienes que levitar hasta la silla y caer. Bueno, Blavatsky intentó entrar varias veces en el Tíbet, pero no lo pudo conseguir porque todavía estaba trabajando con sus poderes parapsicológicos. Ella dominaba los elementales, no dominaba a los elementales, le dominaban a ella. Ella no controlaba el que de repente se escucharan sonidos o que cayeran rosas. Todo eso al principio ella no lo dominaba. Estaba rodeada de un mundo de poderes parapsicológicos que ella no los podía controlar. Y en Tiflis, en Rumanía, casi muere para conseguir eso. Entonces, antes intentó varias veces entrar en el Tíbet y no lo consiguió. La tercera lo consiguió, pero porque ya había dominado lo suficiente sus poderes parapsicológicos para... Pero cuando entró en el Tíbet no es que contactara con Shambhala, sino que Shambhala, que repito, físicamente tiene una contraparte física, ¿no? Pero ahora cuando os cuente la historia de Shambhala, digamos que esa parte física se destruyó hace muchos milenios, ¿no? Entonces, la parte física de Shambhala son centros, ruinas, etc. No es una ciudad física maravillosa que podéis encontrar en los Himalayas, ¿no? Eso está en otro plano de conciencia. Pero sí que hay una zona que se llama Sigartse, yo no sé pronunciarlo bien, se llama Sigartse o algo parecido, donde, creo que está muy cerca del Tíbet, donde hay un valle, no es en la propia ciudad, sino cerca hay un valle, donde la Fraternidad Blanca tiene una de sus sedes, porque Shambhala tiene sedes por todo el planeta, ¿no? Y ahora hablaremos de las cuevas y cómo se mueve por dentro de las cuevas de Shambhala. Entonces, precisamente allí no se ve muy bien, pero aquí hay un señor a caballo, ¿no? No se ve muy bien, pero aquí hay un señor... No veo nada. Ya. Aquí hay un señor que está metido en el agua, ¿no? Y aquí hay una puerta a unas salas subterráneas de la Fraternidad Blanca. Blavatsky estuvo ahí en dos periodos, uno de 3 años y otro de 2 años, y formándose, aprendiendo sánscrito. Le desarrollaron los chakras para poder ver en el plano astral y poder ver libros a distancia y copiar fragmentos de esos libros. Memorizó la voz del silencio, que luego escribió en Londres. Ahí la formaron para salir al mundo y llegar en ese 1875 para fundar la Sociedad Teosófica y escribir sus libros. Este se supone que es el maestro Kutumi o Moria, no se ponen de acuerdo, y allí en estas casas, aquí hay unas casas y en la otra parte del cuadro hay otra casa. Una es la casa del maestro Kutumi y otra es la casa del maestro Moria. Y lo que se dice es que Blavatsky estuvo con la hermana de Kutumi allí aprendiendo todas estas cosas que luego trajo al mundo. Entonces, no es Shambhala, pero sí que es muy cerca, digamos, de Shambhala, porque el lugar etérico donde se supone que está Shambhala es también un lugar físico, porque es una parte, el plano físico tiene diferentes niveles, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, y luego viene el plano etérico, antes de subir más arriba. Y hay unas montañas que ahora veremos que es donde se supone que etéricamente encima está la ciudad de Shambhala. Entonces ella en sus libros ya empieza a hablar de Shambhala. Aquí he puesto una frase que no se ve muy bien, ¿no? Que habla de la isla sagrada imperecedera, que se puede decir muy poco de ella. Se cree existe hasta hoy día como un oasis rodeado por las espantosas soledades del desierto de Gobi, cuyas arenas ningún pie ha hollado de humana memoria. Ahora explicaremos por qué se dice que el desierto de Gobi puede ser el lugar donde estuvo y está etéricamente Shambhala. Otro de los personajes que habló de Shambhala y que difundió fueron los Roerich, el matrimonio Roerich. De hecho, hicieron 2 expediciones por Asia, y en la primera expedición, que es la de 1923, ahí lo veis a él, con un indígena, y no sé si veis que en esa piedra hay 3 círculos que son los de la bandera de la paz, con el círculo. Entonces, hay una imagen, la siguiente imagen lo podéis ver mejor. ¿Veis los 3 círculos? Sí. Nicolás Roerich, que era pintor, aparte de escritor, etc., un defensor y amante de la cultura y difusor de la cultura, creando por todo el mundo grupos donde la cultura fuera importante, fue con su mujer a una expedición a Asia, y pagada por el gobierno de los Estados Unidos,
porque en principio iba a ver cómo eran las tradiciones, a estudiar la agricultura de esos pueblos, mandaba informes de todo eso, ¿no? Pero esotéricamente lo que se dice, lo que cuentan ellos mismos, es que tenían que en un momento determinado separarse de la caravana principal y encontrarse con maestros que le llevarían a Shambhala. Entonces, de hecho, ellos recibieron una piedra, ahora hablaremos un poquito de ella, una piedra de poder que se supone se llama Chintamani, que se supone que se la dieron los maestros de Shambhala a los Rohirrim, y que se dice que llevó esa piedra con un mensaje, igual que fueron a Moscú y escribieron una carta que dejaron en la tumba de Lenin, porque el movimiento comunista al principio era de valores, era muy interesante para el cambio de ciclo en la humanidad, aunque luego todo eso se desvirtuó, ¿no? Reconocen a Lenin como un Mahatma y fueron allí a entregar una carta alabando el intento y los logros que hubo al principio por parte de él. También fueron a Estados Unidos a entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos y les mandaron un mensaje de Shambhala, ¿no? Porque ya se veía venir la Primera Guerra Mundial, ya estaba, ¿no? Ya había pasado, pero se veía venir la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial a nivel esotérico es una sola guerra que todavía no ha terminado, y hay acontecimientos futuros que están relacionados con estas cosas. Entonces, la piedra de poder, la Chintamani, luego tenían que devolverla a Shambhala. Ahora veréis una imagen. Entonces, él ya en sus libros, de hecho hay un libro de Rohirrim que se llama Shambhala la resplandeciente, ya empieza en sus libros a hablar y a través luego de el Agni Yoga, que es algo así como el movimiento que crea los Rohirrim, empieza a difundirse por el mundo el concepto de Shambhala, de la jerarquía, de los maestros, de la fraternidad blanca, de ese lugar misterioso, etc. Pero ya digo que en esa expedición que ellos hicieron, se supone, ahí están los dos, pasaron unas calamidades impresionantes. En aquellos tiempos viajar no es como se diría, iban con mulas cargadas, pisando el barro, con un frío que se les morían en las montañas, se les morían los animales del frío que hacía. Lo que yo no sé es cómo este hombre pudo estar pintando los, no sé si 5 o 9.000 cuadros que pintó en su vida, ¿dónde los pintaba? Porque si estaba ahí en medio de las montañas con sus animales pasando frío y tal, pero muchos de esos cuadros son precisamente de lo que estaba viendo en ese momento en el Himalaya, ¿no? El Everest, etc. Esto es un cuadro, pero bueno, es que no me quiero entretener con los cuadros. Ese es otro cuadro que se llama precisamente La Isla Blanca, y está haciendo referencia a esa Isla Blanca que se supone que es donde estaba situada Shambhala en el pasado. Tienes el Monte Meru. Este también se le llama precisamente mensajero de Shambhala. Ese es un arquero que está tirando, aquí se supone que esto es la fortaleza, Shambhala, y con el arco lo que está expresando, bueno, en uno de los niveles de expresión es el contacto que el discípulo intenta, tirando el arco, es con su cambio, con su transmutación para poder entrar en Shambhala. Claro, se ha ido creando con el tiempo toda esa mitología, ¿no?, de Shambhala. Camino a Shambhala se llama este cuadro. El Kanchenjunga, o como se diga, son unas montañas que ya Rohirrim Nicolás tenía cuadros en su casa donde las veía, y es donde se supone que en la parte etérica, por encima de esas montañas, estaría situada Shambhala. ¿Veis lo que estoy diciendo? Que en la parte etérica hay una ciudad flotante. ¿Entendéis? Es de locos. Entonces, yo os cuento lo que sé a nivel intelectual, evidentemente, y que luego cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Otra imagen de lo mismo. Esta es una imagen muy bonita porque se llama Arramos. La volveré a poner el día que demos la charla, porque fijaros, esto es entre las montañas, hay un paso muy estrecho que lleva, no se ve bien en la foto porque en la parte de arriba hay como una luz al fondo, es como una especie de pasadizo, al fondo está la luz de Shambhala, y este es el discípulo que tiene que cruzar por las aguas, ha encontrado la puerta, recordad que los
elefantes son símbolo de sabiduría en la India, ¿no? Y a través de ese estrecho paso poder llegar a Shambhala. Estos son cuadros reales, pintados por este hombre por los años 20, 30 del siglo pasado. Bien, ahí lo tenéis a él, eso es una pintura de su hijo, con el cofre donde se supone que llevaba la Chintamani. Y estos son un par de cuadros donde se veía la piedra Chintamani, veis el cofre, no sé si lo veis bien desde ahí, hay un cofre y un fuego de la fuerza del poder de esto. Ahora veremos un poco también de los talismanes en relación con Shambhala. Y algo muy característico de Nicolás Roeris en las pinturas es que, no sé si os dais cuenta, aunque podría ser una pareidolia, en realidad lo hace muchísimas veces, tantas que ya es evidente. Las montañas tienen rostros. Aquí hay un rostro, aquí hay otro rostro, aquí arriba hay otro rostro. Aquí se ve muy claro como hay de la isla de Pascua, por cierto. Porque Shambhala, eso entra dentro del mito y de la realidad, al parecer, está protegida por asuras, por demonios, por ángeles, por elementales, como los queréis llamar, que protegen esos lugares. Y hay como campos que alteran la percepción de los lugares de Maya, le llaman en la India el Maya, la ilusión, que tú pasas delante de una puerta que te podría llevar a Shambhala o de un sitio, un camino, y tú no lo ves. No lo ves a no ser que tengas el nivel vibratorio adecuado para poder superar esa percepción que te quieren engañar. No sé si entendéis la idea. Y están protegidos, o sea que no puede... Muchos teósofos, en el momento que Blavatsky empezó a hablar de los maestros, del Tíbet, de la logia blanca, etc., hubo teósofos que se plantaron allí, o sea, cogieron las maletas, hicieron el viaje y se fueron allí a encontrarse con los maestros. Y entonces, ¿qué pasa? Que no encontraban nada. Y como no encontraban nada, decían que no existía. Claro, pero es que ellos no estaban preparados. Lo que uno debe de saber, una de las cosas que vamos a ver esta noche, o que estamos viendo, es que Shambhala es un estado de conciencia también, ¿no? Por lo tanto, no hace falta estar en el Tíbet para contactar con Shambhala, o con el Sanat-Kumara, o con el Sanat-Kumara estamos todos en contacto constantemente, porque se dice que el aura del Sanat-Kumara envuelve todo el planeta. Por lo tanto, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, lo siente el Sanat-Kumara. Por eso él sabe nuestro nivel evolutivo de cada uno de nosotros, aunque no estamos en teoría en contacto con, pero según estas enseñanzas sí que estamos en contacto, ¿no? Ahora, si una persona va allí porque quiere entrar en la biblioteca secreta de la Fraternidad Blanca, va con sus ambiciones, va con sus deseos. El deseo de encontrar al maestro es también un deseo equivocado en el camino espiritual, ¿no? Porque cuando tenga que venir, vendrá. No hay que estar pidiendo y exigiendo que te pongan un maestro, ¿no? Cuando uno tiene el nivel evolutivo adecuado, llega un libro, una charla, llega un amigo, llega un señor, llega algo que te da lo que necesitas en ese momento para seguir evolucionando, cuando es sincero, cuando de verdad uno quiere crecer, ¿no? Entonces, esa piedra, fijaros aquí se ve un poco mejor, está relacionado con más cosas, porque las piedras, pasa que no me quiero extender mucho, porque a mí me gusta mucho la historia y entonces empiezo a hablar y derivo, ¿no? Pero lo que se habla es que en Shambhala hay un centro de poder que tiene unas piedras preciosas, y además luego veremos que cuando se creó Shambhala hay implicada una piedra mágica, y a lo largo del tiempo los maestros han ido colocando estas piedras mágicas en diferentes lugares del planeta, ¿no? Hay un testimonio en Apolonio de Tiana, lo he dicho alguna vez, donde dice que él fue precisamente, creo que a Chipre, a poner allí una piedra que es una piedra mágica que, digamos, que empieza a canalizar, tiene una vibración que hace que se canalicen unas energías de la Tierra. La Tierra está cruzada por todo tipo, las líneas ley que se dice hoy modernas, las líneas telúricas, o el aliento del dragón, ¿no? Las venas del dragón, que también se dice, ¿no? Y que sabéis que las catedrales, los templos están construidos en el cruce precisamente de ese tipo de energías, ¿no? Entonces, esas piedras son como
radiactivas, por decirlo así, pero no en el sentido nuclear nuestro, que no sabemos todavía controlar la energía, sino tienen un poder de atraer una serie de energías y construyen ahí un centro que en el futuro dará pie a una nueva civilización, a una nueva cultura, etc. Y están colocadas por todo el planeta. Unas ya cumplieron su función en el pasado y otras son todavía para el futuro. Y esta es una de esas piedras que manejaron los Rohirrim. Este es otro cuadro donde se ve a un grupo de maestros que también llevan una piedra de poder saliendo de una reunión en las cuevas. Se le llama Resplandor en la oscuridad. Esta es una de las más bonitas que hay de Shambhala. Se le llama la luz de Shambhala. Aparte es interesante esta porque está relacionado con la... ¿Cómo se llama esto? Boreal. La aurora boreal, porque la aurora boreal está relacionada en teoría con la tierra hueca o con civilizaciones que se supone que viven debajo de la corteza terrestre. Y no sé si vamos a verlo bien, pero no pueden convivir al mismo tiempo la existencia de Shambhala y de Agartha. Agartha en realidad hay quien confunde desde mi punto de vista y llama a Shambhala Agartha o Shangri-La y mezcla todos los nombres, ¿no? En teoría existe Shambhala como esa ciudad del Sanat Kumara, de los maestros de la jerarquía planetaria, y Agartha sería ciudades, algunas más culturas más evolucionadas incluso que la nuestra, que viven bajo tierra. Pero es eso, un tema... ¿Veis? Hoy os pido que os olvidéis de vuestro trabajo, de vuestras penas, que seáis como niños, no para comeros el huevo, sino para que estas ideas reboten, digamos, ¿no?, en vuestra imaginación. Y yo no digo que luego las aceptéis, pero que por lo menos veáis una posibilidad, porque si ponéis el plan escéptico desde el principio, pues entonces no vais a ver la magia y lo maravilloso que hay detrás de estas ideas, ¿no? Y cómo cambia nuestra visión del mundo, de creer que existen bajo nuestros pies en cavernas gigantescas, casi como soles pequeños que las iluminan, y donde hay civilizaciones que tienen super biblioteca, super tecnología y están ahí viviendo desde como poco, algunas desde el hundimiento de la Atlántida. Porque una de las cosas que se habla de Shambhala es cuando la Fátima Blanca, Shambhala, Sanat Kumara, el eterno joven de 16 años, no podían destruir, no podían vencer a la magia negra Atlante, porque los magos más poderosos que ha habido en la Tierra estuvieron en la Atlántida. Y no es para hacerme publicidad, pero yo tengo un par de novelas relacionadas con esa época de hace 85.000 años de la humanidad, porque 12.000 años es cuando se supone que se hundió la Atlántida, el último trozo de la Atlántida. Pero las grandes batallas y el gran hundimiento que se partió por la mitad, la Atlántida se separó en dos continentes, fue hace 85.000 años según todos estos maestros, ¿no? Y se dice que cuando pasó eso, unos se salvaron en barco, otros se los llevaron en naves voladoras, vimanas, que ya existían en aquel tiempo, y otros se los llevaron por túneles que cruzan todo el planeta Tierra. Son túneles que además, con una serie de energía que todavía no ha descubierto nuestra civilización, que trabaja con el plano etérico, podían ir a velocidades impresionantes cruzando por todo el planeta, que al día de hoy se supone que todavía existen y todavía las utilizan. ¿Veis por qué antes he dicho, eras una vez? Eras una vez. Bien, aquí tenéis otra imagen de todos los cuadros de Rohirrim. Si os gusta meditar, sirven para la meditación, porque uno se puede sentar delante de un cuadro y observarlo y dejar que vaya trabajando en el subconsciente, y se saca mucho a nivel interno, porque por ejemplo este señor, que es una asceta, está, ¿veis?, cogido por los pies con un bloque de piedra. ¿Eso por qué? Eso tiene un significado. Cada uno, según su nivel interno, captará una cosa o captará otra. Las Himalayas de la tierra, las cuevas iluminadas, los budas, ¿veis que emana luz? Todo esto es un ciclo de cuadros donde habla precisamente, fijaros, aquí abajo hay un señor humilde con la cabeza cabizbaja, y ahí con nubes se hace la imagen de un hombre a caballo, es un avatara. Los avataras, Jesús, Buda,
los grandes fundadores de religión, de civilizaciones, Menes, por ejemplo, Osiris, en teoría vienen de Shambhala, y vienen y vendrán. Y aquí, cuando pone estos cuadros Nicolás Roerich, está hablando de los que vendrán. Ese es el Kalki Avatara. Aquí hay otro que tiene un nombre muy raro, no sé, creo que es mogol, es Bhattogar, ¿veis? Qué imponente. Todo eso evidentemente es también metafórico. Aquí no se ve muy bien, pero ahí hay también un hombre a caballo, el caballo está como levantando las manos. Es un guerrero de la luz. Ahí tenéis en una montaña una imagen, también está relacionado. Luego también hay muchos cuadros de los Roerich que hablan de Shambhala. Este es el discípulo, es el aspirante que ve la estrella, no está completo el cuadro, que lleva hacia Shambhala. Aquí al fondo hay una luz que simboliza Shambhala, ¿no? Y es la estrella que le guía a Shambhala. Y en muchos cuadros de Roerich, ya no me he acordado, me acabo de acordar ahora, se dibuja las estrellas de la constelación de Orión. Porque, como ahora veréis en el Érase una vez, Orión Sirio está muy relacionado, las Pléyades, con la evolución de nuestro planeta. Bien, y otro maestro, porque Krishnamurti no habla de todas estas cosas, ¿no? Krishnamurti no habla. De por ahí ya tengo muy poca información. Blavatsky habla de Shambhala sí, en doctrina secreta y sin velo. Torcón habla mucho. Torcón tiene un libro, no lo tendría que haber puesto aquí porque Torcón tiene un libro, luego al final tiene una bibliografía por si alguien quiere indagar, que se llama La leyenda de Shambhala, que va precisamente el plan poético de la historia de Shambhala. Y luego tiene otro que es el ojo de la jerarquía. Luego lo veremos en la bibliografía. Y también lo tiene que haber puesto porque Ram tiene una conferencia que se llama La civilización de Agartha. Pero no es Shambhala, es Agartha. Y repito, no es lo mismo Shambhala que Agartha, por lo menos hasta donde yo entiendo. Y luego tenemos a Vicente Beltrán Anglada. Vicente Beltrán Anglada cuenta, allí, esto luego estará en internet, lo podéis ver en YouTube y leerlo con tranquilidad. Me he equivocado con la tipografía y con el fondo porque no se puede leer. Y para no perder tiempo no lo voy a leer, pero ahí está hablando los misterios de Shambhala, que lo escribió por orden no por sugerencia de su maestro. Él cuenta la primera vez que llegó allí a Shambhala. Iba con un discípulo y cuenta cómo van por las cavernas subterráneas de Asia, la luz que ilumina esas cuevas, ¿no? Y cómo se plantan delante de una puerta de que tiene 2 o 3 metros de altura, protegida por una especie de ángeles, devas, elementales, como les queramos llamar, ¿no? Él utiliza el nombre hindú antiguo de asuras. Lo que pasa es que los asuras, si buscáis en internet, tienen unas pintas horrorosas, llevan tridentes, muy agresivas, ¿no? Porque son los elementales protectores. Y lo hay en todos lados. De hecho, es en pequeño, la misma idea son las gárgolas de las catedrales. Son protectores. Entonces, él cuenta su primera experiencia y entonces en todo el libro de los misterios de Shambhala va explicando, es el libro más completo que existe hoy en día a nivel esotérico sobre Shambhala. O sea que yo os aconsejo. En nuestra página web, la del grupo, está el libro para descargar gratuitamente, pero en internet es fácil de encontrar. Bien, ahora podemos decir, entonces todo esto se lo inventó Blavatsky. Blavatsky empezó a hablar de Shambhala y luego los demás le siguieron la corriente. ¿O hay un sustrato ahí real de que puede existir? Pues lo hay porque el viaje de los argonautas, por ejemplo, en búsqueda del vellocino de oro, está hablando en realidad de esa búsqueda de Shambhala. Un grupo de héroes griegos, que Hércules está entre ellos, que va viajando por el mundo a la búsqueda de un árbol mágico del vellocino, de una piel de carnero, quiero recordar, que tenía poderes mágicos. Ahí sale Medea, tienen que luchar con magos negros, tienen que luchar con un robot atlante, en Chipre precisamente, un gigantesco robot, que evidentemente los historiadores normales y corrientes dicen que es una metáfora o que es muy bonito, y hay quien dice que no, que los atlantes llegaron a hacer robots más no tan eléctricos como los nuestros, más mecánicos, pero que lo pudieron hacer. El Preste Juan, no sé si lo habéis oído, pero en la Edad Media
se hablaba muchísimo de un señor, un sacerdote cristiano que vivía en Oriente, que era el Preste Juan, en un lugar maravilloso, paradisíaco, y que escribía de vez en cuando cartas al Papa. Y ahí se está hablando de Shambhala. Marco Polo viajó, evidentemente todos lo conocemos, ¿no? Que hay la ruta de la seda, etcétera, vosotros habéis estado hace poco por ahí, y Marco Polo cuenta cómo en determinados monasterios él veía cómo los monjes, esto lo cuenta él, en plan, eso lo he visto yo. Si en aquel momento hubiera móviles le podría haber hecho alguna foto, ¿no? Pero él cuenta cómo los monjes estaban orando y levitaban. Y eso lo cuenta él en su libro, ¿eh? Eso no es una suposición, eso lo cuenta él. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Porque de hecho los viajes de Marco Polo tienen una cantidad de cosas mágicas impresionante, pero al parecer son cosas que él estuvo viendo. Incluso cuenta cómo un monje levita para poder encender una luz que estaba casi en el techo. Fijaros qué impresionante. Estamos en el mundo de la magia. Voy a la búsqueda del Grial. La búsqueda del Grial, la tabla redonda, Merlín, todo eso está relacionado con Shambhala. El Grial, en realidad el Grial no solamente es una copa, no sé si sabéis que el Grial está relacionado con una piedra preciosa y con el mito de los dioses caídos y de Lucifer, etc. Entonces, esa piedra caída es una de estas piedras, como ahora veremos en Eras de una vez, de Shambhala. El Dorado. La búsqueda del Dorado no solamente era la búsqueda de una ciudad por el oro, es que a día de hoy todavía se supone que existen ciudades en Brasil, en Perú, en las selvas, ciudades que están relacionadas con Shambhala. Y de hecho, ahora lo veremos en Eras una vez, nada más fundarse Shambhala en el planeta, uno de los primeros centros subsidiarios, por decirlo así, de Shambhala se creó en un lugar de América de secreto, a día de hoy, por lo menos para mí, que se llama Ibez. I-B-E-Z. Bien, entonces el Dorado no solamente es la búsqueda de una ciudad de oro, sino es la búsqueda de una ciudad de sabios. El oro está relacionado con la sabiduría, es lo más puro a nivel de metal, ¿no? Y el paraíso, que deciros, ¿no? El Edén, ¿no? Es el mito cristiano que está hablando de una época, ¿no? Donde los dioses convivían con los hombres. Porque si leéis la Biblia, recordad que Jehová andaba por el paraíso y hablaba con Adán y Eva, hasta que los tuvo que se abrieran. Entonces todo eso es una metáfora de algo que pasó en un momento de la humanidad. Entonces el paraíso también es el mito de Shambhala. Y Shambhala se le suele, casi todos los estudios y tal, nos llevan a morir o a vivir al Mar de Gobi. Mar de Gobi en aquel tiempo que ahora es un desierto. Ahora explicaremos un poquito ese tema. Ahora mismo vive, si no ha muerto ya, porque era muy mayor, un teósofo en Cullera, creo que estaba viviendo, que no sé si os acordáis, íbamos a ir a visitarlo en una ocasión. Ese hombre, cuando era más joven, intentó montar una expedición para ir al Gobi a encontrar el oasis donde se supone que está la isla blanca, que ahora hablaremos un poco de eso. Y hay mucha gente que lo ha intentado, y hay gente que lo ha intentado y ha muerto, y hay gente que lo ha intentado que lo ha conseguido. De hecho, se dice a nivel esotérico que no hay maestro de los que conocemos, sobre todo en Europa, que no haya en algún momento de su vida ido a Oriente, aprendido, estudiado y luego vuelto. Paracelso, por ejemplo, Mesmer, Cagliostro, Christian Rosenkrantz, son maestros, la misma Blavatsky. En realidad todos estos maestros que estamos hablando en algún momento han estado allí en las logias de la Fraternidad Blanca, incluso físicamente, y luego han vuelto con una enseñanza, con un mensaje. Y como veremos mejor el próximo día con el tema de jerarquía, ahí es donde veremos los diferentes maestros y los rayos y las diferentes ramas, y el maestro Moria y el maestro Rakovsky, cada uno de qué rayo es y qué departamento dirige de los 7 principales de la humanidad. Ellos, así en línea general, siempre por órdenes, digamos, de Sanat Kumara, del concilio de Shambhala, son los que dirigen los destinos del mundo. Pero como no se pueden meter en el libre albedrío de la humanidad, ellos no pueden imponer un gobierno
Ellos, lo que se dice es que en la época de la Lemuria gobernaron los primeros reyes y dioses que hubo en la antigüedad, fueron en esa época, que es cuando llegan al planeta, que es el Érase una vez. Llegan al planeta, ¿no? Que suena mucho a Eric Bondánico. Entonces, las primeras grandes civilizaciones sí que eran dinastías divinas, eran reyes, eran imperios donde los gobernantes no eran como el pueblo, eran seres superiores que nos gobernaban. Y por eso de ahí también el mito del paraíso, porque éramos infantiles, estábamos aprendiendo, empezando, y ellos eran como pastores guiando al rebaño, por decirlo así, ¿no? Que nos querían como si fuéramos animalitos, que nos estaban empezando a enseñar. Pero como hacen los padres, se retiran y dejan que el hijo se experimente, aunque se destruya con bombas atómicas. Bueno, ahí ellos se están poniendo el freno y se supone que en el futuro volverán a integrarse más en la vida social de todo, ¿no? En todos los países se volverán a integrar, ¿no? Y lo que no pueden hacer entonces es hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos nuestro propio karma, un karma individual, familiar, social, colectivo, ¿no? De diferentes niveles, y ellos no pueden interferir a no ser que lo que vayamos a hacer destruya el planeta, ¿no? Que es lo que pasó con la energía atómica cuando se tiró las dos primeras bombas atómicas. Porque lo que se cuenta es que cuando se tiraron las dos primeras bombas atómicas, Shambhala reaccionó. Por eso a partir de ese momento se ven más ovnis, lo que llamamos un ovni. Ojo, que un ovni es un objeto volante no identificado. Que eso sea una máquina que viene de otros sistemas es una cosa. Que sean naves del propio planeta que puedan venir de Shambhala es otra. Y veis, eras una vez. Eras una vez. Es la frase de esta noche. Bien, y aparte pues hay cantidades inmensas, hay incluso documentales de National Geographic que han ido en búsqueda de Shambhala y van por monasterios en el Tíbet, con diferentes nombres, ese mito de un lugar paradisíaco donde hay seres superiores que a lo mejor viven eternamente o que viven durante... Eso es algo permanente en la evolución humana. De hecho, hay una película que se llama Shangri-La, Horizontes Perdidos, que va de Shangri-La, y como ya lo he convertido en costumbre, yo os pongo 2 minutos de la película. ¡Ah, madre mía! Me voy a quedar aquí. Os pongo 2 minutos de la película Bueno, la película no refleja realmente lo que es Shambhala, ¿no? Pero es algo que he dicho otras veces que es importante, y es que una de las formas en las que la jerarquía influencia en la humanidad es inspirando a científicos, a artistas, a guionistas, a directores, a políticos, y lanzándoles ideas que pueden o no cogerlas, pero ellos las lanzan. Y tenemos muchos ejemplos de muchas películas que yo voy poniendo aquí en las charlas que están, empezando por Matrix, ¿no? Que están de alguna manera inspiradas por los maestros para transmitir una serie de mensajes. El otro día estaba yo comentándole a Natacha
de que desde un tiempo a esta parte nos están poniendo muchas películas de destrucciones masivas. Cuando no son de terremotos, son esta nueva de geotormenta global, ¿no? Y yo no digo, ¿no nos estarán preparando, no nos estarán diciendo ir haciendo las maletas o ir acumulando agua porque la que se os viene encima, ¿no? Yo no sé si es verdad, pero no me digáis que no hay una cantidad inmensa de películas de destrucciones masivas. No quiero causar el pánico. No sabéis corriendo de aquí ahora para ir a... Bien, eres una vez. ¿Por qué eres una vez? Porque esto parece un cuento, ¿no? Y no lo estoy haciendo así para reírme de, sino porque yo sé que esto es muy difícil de aceptar. Y que yo lo acepte, pues vale, pero yo no puedo obligar a nadie a que lo acepte y soy consciente de la venida de los señores de la niebla de fuego, es lo que pone ahí abajo en pequeñito, pues es algo que es como una película de extraterrestres, es como un cuento para niños. Aunque si yo me pusiera a intentar justificar cada una de las cosas que os voy a decir, pues se podría justificar. De hecho, pues ahí tenéis a Ezequiel, ¿no? Tenéis ese contacto que hubo, que si no sé si os acordáis, ¿no? Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas y de ahí nace la raza de los gigantes. En todas las culturas se habla de dioses civilizadores que vinieron en algún momento a la tierra y nos dieron el conocimiento, incluso trajeron animales y vegetales que no estaban, o verduras que no estaban en el planeta. Por eso habréis oído alguna vez que las hormigas no son de la tierra. O habréis oído que el pan, el maíz, no vienen en realidad de la tierra. Entonces yo os cuento el cuentecillo y que cada uno pues saque sus conclusiones. El cuentecillo es el siguiente. Pues hace más o menos 18 millones de años, eres una vez, hace más o menos 18 millones de años, el lobo solar, el padre sol, como lo queráis llamar, ¿no? Que es el que cuida de que todos los planetas se conviertan en planetas sagrados, porque los planetas están en evolución, y entonces los planetas, todos tienen, los que ya son sagrados tienen su jerarquía planetaria, tienen su Shambhala, ¿no? Pero hay unos que están en proceso o que todavía no han evolucionado, no son planetas sagrados, que es el caso de la Tierra. En un momento determinado de la evolución del planeta, la Tierra, que todavía no es un planeta sagrado, el lobo solar dijo, hay que dar un impulso a la evolución en ese planeta. Entonces hubo un concilio, no solamente del planeta del sistema solar, sino también de la Osa Mayor, de los maestros de Sirio, porque hay una relación entre el sistema solar y el lobo solar y el logos de Sirio, porque todas las estrellas son logos, son como dioses de su sistema y están en contacto, están en comunicación, pero no con naves voladoras como nuestra visión de la ciencia y de la técnica nos hace pensar. Ellos tienen otros sistemas de viajar, por decirlo así, donde el tiempo y el espacio no importan y que pueden cruzar, pues eso que decimos agujeros negros, pues podría ser una forma de cruzar entre universos. O cuando nos dicen en las películas que el espacio y el tiempo se pueden doblar, y entonces al doblar el espacio y el tiempo y te cogen la hoja que te la doblan y la atraviesan con los dos puntos que están tan lejanos se acercan, ¿no? Bien, sea como fuere, el lobo solar pidió ayuda al lobo de Sirio y se estableció que alguien tenía que venir aquí al planeta a ayudarnos a evolucionar. Entonces, el planeta que está por encima a nivel evolutivo de la Tierra en el sistema solar es Venus. Entonces, en Venus, que tienen su jerarquía, tiene su Shambhala, tiene toda su estructura evolutiva, están más avanzados que nosotros. Los señores de Venus, que es como se les llama, o señores Manasaputras, los señores de la niebla de fuego, 104 dioses, llamémoslo así, señores, como los queráis llamar, ¿no? Más evolucionados, más el Sanat Kumara, 105 en total,
vinieron a la Tierra, se dice, en sus carros de fuego y se asentaron en lo que hoy sería físicamente el desierto de Gobi, que en aquel tiempo no era un desierto, era un mar, el mar de Gobi. Entonces ahí se creó una isla. Antes de eso, lo que se cuenta es que enviaron a unos asuras, a unos devas, a construir el asentamiento físico, las cuevas, los canales subterráneos que asentarían la ciudad. O sea, primero vinieron unos devas aquí al planeta a construir lo que sería el asentamiento de Shambhala. Y luego vinieron estos 105 maestros, estos kumaras se les llama en las tradiciones, y con una información que he sacado de Torcón, 60 millones de ángeles solares. El ángel solar es un concepto fácil por un lado de explicar y difícil, ¿no? Pero al parecer en un momento de la humanidad, en este momento de hace 18 millones de años, se le entregó al hombre. En aquel momento éramos como animalitos, no teníamos una mente, teníamos una mente muy rudimentaria, y entonces con la venida de estos maestros, estos kumaras al planeta Tierra, estos 105 kumaras y toda una hueste de devas, de elementales para ayudarles en el trabajo, diferentes jerarquías de elementales, más estos 60 millones de ángeles solares, fueron los que impulsaron la evolución de la humanidad en todos los reinos. El reino mineral, se dice que en ese momento es cuando en el reino mineral empiezan a aparecer los minerales, los diamantes, las piedras preciosas, la plata, el oro, porque el impulso en todo el ecosistema planetario, porque Shambhala no trabaja solo para la humanidad, trabaja para la evolución de todo el planeta. Los minerales están en evolución, los vegetales están en evolución, los animales, los hombres, estamos todos en evolución. Los devas tienen también su línea evolutiva y ellos trabajan para la evolución de todo el planeta. Entonces, el reino mineral recibió un impulso de estos señores superiores a nosotros que venían del esquema de Venus, y hubo ahí una radiación que les hizo saltar evolutivamente. El mundo vegetal, que era, nos dicen, más apagado, con colores menos vivos, de repente floreció, los colores fueron mucho más intensos, y toda esta variedad de flores que podemos ver, porque las flores ¿para qué sirven? A ver, o sea, un naranjo te da naranjas, y un manzano te da manzanas, y te las puedes comer, y te alimentan, pero que te da una flor. Los animales sí quieren las cosas. Bueno, lo digo así para provocar, evidentemente no, pero las flores, con sus perfumes, con sus colores, dicen que en esa época fue cuando pegó el mundo vegetal esa explosión, ¿no?, de viveza, ¿no? Y el mundo animal también pegó un impulso bastante fuerte, empezaron a surgir animales que son un poco más evolucionados que el resto, ¿no? Como tenemos los elefantes, los caballos, los animales de compañía, etc., ¿no? Y en el reino humano, y aquí viene lo de los 60 millones de ángeles solares, los ángeles solares son seres muchísimo más evolucionados. Se dice que no son de nuestro sistema solar, vienen de otros sistemas, de otras galaxias, y se metieron de alguna manera, no se puede explicar, o sea, de alguna manera la chispa mental, que se habla en muchas tradiciones, el punto de conciencia, nos lo dieron al ser humano, que en ese momento éramos como animales, nos dieron ese punto de mente, que nos permitió decir, aquí estoy yo soy yo, ¿no? Hay un yo y hay un universo a mi alrededor que tengo que descubrir y conocer, ¿no? Se dice que esos ángeles solares hicieron el gran sacrificio, digamos, de asociarse con cada uno de los seres humanos. Se dice que hay 60 millones de almas, más o menos en total, solo que encarnadas, pues lo que en un momento histórico, hay momentos históricos con más almas encarnadas y momentos históricos con menos almas encarnadas. Pero algunos, el poder del fuego del ángel solar era tan impresionante que, digamos, que se destruyeron, se volvieron locos y no pudieron seguir adelante. Hubo una cantidad de humanos, por decirlo así, que pudieron aceptar gran parte de la chispa, otros un poquito de la chispa, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es una de las razones que se da en el esoterismo,
de las diferencias entre los seres humanos, ¿no? O sea, tenemos diferente grado de implementación, por decirlo así, con el ángel solar. O sea, fijaros lo que estoy diciendo, eres una vez. Estoy hablando de que de otras galaxias han venido unos seres de luz a ayudar a la evolución de la humanidad hasta el punto de que se han implicado con nuestra constitución centenaria, y de ahí que se hable que a través de las iniciaciones el ser humano, cuando entra en el discipulado, va pasando primera iniciación, segunda, a partir de la tercera cuarta iniciación, el ángel solar queda libre de esa especie de pacto o sacrificio que hizo, porque el ser humano ya se está realizando, ya ha superado la personalidad y ya ha conectado con su parte superior. ¿Entendéis? Es como un maestro que está con unos niños cuidándole para que no se maten, o algo por el estilo. Entonces vinieron a la Tierra los 105 Kumaras, jerarquías de devas de todos los niveles, vinieron los ángeles solares y se asentaron en ese lugar que ya le habían preparado los devas constructores en el desierto de Gobi actual, que en aquel momento era un mar. Ahí se construyó esa isla, y Blavatsky habla de esto, habla de la isla de una manera impresionante. O sea, si leéis lo que dice Blavatsky de Shambhala, es impresionante, porque habla del templo que había en el centro, donde estaba el trono del rey del mundo. Habla de los seres que allí habitaban, que podían volar, podían vivir debajo del agua. O sea, los elementos los dominaban totalmente, de unos seres superiores, maravillosos, un lugar de conocimiento bello, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al parecer, según Érase una vez, en algún momento de la humanidad pasó eso, ¿no? Se asentaron ahí y entonces empezaron a influir en el planeta, en los diferentes grupos humanos. Se establecieron, como subsidiarios de la central, unos puntos de poder a lo largo del mundo, relacionados con los chakras de la Tierra, y uno de ellos es Ibez. Yo insisto, porque yo no lo sabía, eso lo he descubierto hace poco. Yo soy un estudiante, o sea, yo lo único que estoy haciendo aquí es repetiros cosas que yo he estudiado y que he entresacado, que considero que pueden explicar muchas cosas y que también son inspiradoras para un crecimiento interior, ¿no? Entonces, y me agrada que se dedica a eso, porque siempre a veces lo llevamos todo al Oriente, y en Oriente está esto y está lo otro, y la India y no sé qué, no sé cuántos. No, en América del Sur. Y de hecho, el destino de América del Sur para el futuro es grandioso. O sea, grandes civilizaciones se van a crear en América del Sur y también en América del Norte, cuando llegue el momento. Entonces, ahí se crearon unos centros que persisten todavía, pero también se hicieron en Egipto, en lo que hoy es Egipto, pero en aquella época, en lo que hoy es Grecia, pero en aquella época, en lo que es Persia, pero en aquella época, en diferentes lugares del mundo, evidentemente en el Tíbet, en China, etcétera, 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 ¿no? En Blavatsky también dice y habla de lugares de poder del mundo, porque ya los estuvo visitando, por los que uno puede entrar a través de estas galerías y llegar hasta Shambhala. Con el tiempo, entonces lo que os he dicho, ¿no? Influenciaron en las civilizaciones. De ahí viene la edad del paraíso, porque eran los reyes divinos, y esto de los reyes de sangre azul, que son diferentes, viene de ahí, de una época en que realmente eran diferentes, porque no eran uno de nosotros que hemos elegido democráticamente para que nos gobierne, es que eran seres superiores. Y además esto es mucho más fantasioso, si queréis, porque algunos se podían construir cuerpos con un poder de la voluntad que se llama Kriya Shakti, y no necesitaban ni siquiera tener un cuerpo físico, y otros, sin embargo, sí que se metieron, digamos, a empezar a evolucionar en cuerpos físicos. Si queremos en la reencarnación, no puede costar mucho creer esto, porque cada vez que entramos en una encarnación estamos entrando en un cuerpo nuevo, ¿no? E incluso se dice que hay gente que en el momento de morir puede pasar su alma a otro cuerpo. Son temas un poco más complicados, un Érase una vez más complicado todavía, ¿no? Pero bueno, entonces, de ahí viene esa idea del Rey Dios, ¿no? Esa parafernalia, esa relación con el Sol también, porque el Sol, el Padre, es el Logo solar, que es el que movió y promovió que empezase a hacerse todo esto. Entonces, durante milenios estuvieron rigiendo a una humanidad infantil, hasta que llegamos a la Atlántida. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Atlántida esto es muchísimo más complicado y tiene muchos más flecos de lo que yo estoy diciendo. Yo lo estoy súper resumiendo y muy cuento, ¿no?
En la Atlántida, el ser humano, que estaba empezando a manejar su mente, poderes, el mundo emocional, etcétera, pues todavía no lo hacía bien, ¿no? Entonces, la mente tiene un problema, y la mente, evidentemente, la necesitamos para analizar el mundo, pero la mente es la que hace que el deseo aumente. El poder de que los deseos aumenten o no aumenten es la mente. Entonces, empezaron a surgir una serie de sacerdotes, de magos, al principio en contacto con estos sabios que venían de Venus, de la Fraternidad Blanca, de Shambhala, que empezaron a utilizar los poderes para sus propias ambiciones de poder, de que se les adorase, de que se les considerasen que ellos también eran dioses. Y entonces empezaron a crearse lo que se llama la Logia Negra, la Fraternidad Negra, un grupo de señores, también magos, también con poderes, también con un conocimiento de la enseñanza, pero utilizada para sus propios intereses, hasta el punto, de hecho, Leadbeater está muy criticado, ¿no?, por muchas razones, ¿no? Yo he ido descubriendo con el tiempo que muchas de las cosas que él dice y que dijo en su momento y que se le criticaron, luego tanto Rand como Tolkien como otros maestros las dicen. Y él habla de un señor llamado Oduarpa, que fue el mago supremo en todo el planeta, que en la doctrina secreta Blavatsky le llama Hiranyaksa, con otro nombre, pero está hablando del mismo, que reunió a una fraternidad negra muy poderosa, conquistó el poder en la Atlántida, se hizo con el poder en la Atlántida. En aquel momento, antes de la gran destrucción, lo que se llamaba la capital de la Atlántida era la ciudad de las Puertas de Oro. Se llamaba así porque había una especie de colina central con un templo que tenía unas puertas de oro que brillaban muchísimo, y cuando llegaban los barcos desde la lejanía ya veían el reflejo de las puertas de oro. Ahí había una pirámide de iniciación blanca que se llamaba. Había unas criptas donde se iniciaban a los hombres que en aquel momento ya estaban empezando a destacar, que ya estaban controlando sus vehículos y que empezaban a ser los primeros discípulos. Y había ahí unas criptas de iniciación debajo de una gran pirámide blanca. Conquistó la ciudad de Puertas de Oro con métodos abominables, porque, claro, es que a mí, como me gustan estos temas, me podría extender mucho, ¿no? Pero así, resumiendo, podían resucitar a los muertos, podían meter en los muertos djinns, elementales. Los celtas también lo hacían. Los celtas tienen tradiciones donde hablan de calderos mágicos, donde echan los huesos del soldado muerto y de ahí sale revivido y puede volver a pelear. Y de seres poseídos podían trabajar con los chakras que están debajo del chakra muladhara, y trabajando con esos chakras, que solo lo hace la magia negra, se puede transformar. Eso, eras una vez. A partir de ahora diré eras una vez cuando las cosas que digo me parece que se pasan de rosca, ¿no? Pueden transmutarse en un animal, ¿no? O sea, ahí en la Atlántida se hacían ceremonias, se hacían bacanales, orgías, y hacían una serie de cosas donde determinadas personas, trabajando con los chakras inferiores, podían llegar a transformarse en animales. Y de ahí viene el hombre lobo, por ejemplo, ¿no? Y todas esas tradiciones de hombres que se pueden transmutar en un animal, ¿no? Entonces, conquistaron la ciudad de las Puertas de Oro y cambiaron la cripta de iniciación blanca, la utilizaron para sus ritos, que lo que hayáis visto en cualquier película de estas de terror, de miedo, de rituales, se queda corto. Y hicieron una cosa que solo cuenta Leadbeater, repito, eres una vez, crearon egregores. Un egregor, no sé si sabéis lo que es como un ángel, un deva, pero creado por el ser humano y alimentado. De ahí vienen las tradiciones de los sacrificios humanos o sacrificios a una serie de entidades de dioses que son egregores, no son dioses, son egregores alimentados por la sangre. Los aztecas, por ejemplo, que es una civilización que degeneró muchísimo, hacían el sacrificio de sacar el corazón porque estaban construyendo un egregor horripilante, pero que les protegía de los enemigos. Y también pusieron piedras como los menires en diferentes lugares de la Atlántida,
para protegerla de otras fuerzas que pudieran atacarla. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el poder se hizo tan grande, empezaron a influir en el pueblo, todo el trabajo de intentar que el ser humano evolucionase hacia mejor al desarrollo de sus poderes internos y se dirigiese hacia el sol, el padre del lobo solar, pues por sus egoísmos, por sus intereses de dominio, de poder, etcétera, etcétera, lo trastocaron todo y se hicieron poderosísimos. Y de esto podríamos dar toda una charla, ¿no? Porque podían dominar el movimiento de los meteoritos y utilizarlo en las batallas, tenían lo que llamaban espejos mágicos para poder ver lo que pasaba en el otro lado del planeta, tenían bimanas son naves voladoras que podían con ellas ir por todo el planeta, tenían lo que llamamos hoy una bomba nuclear, pero ellos llamaban MacMac, no recuerdo bien ahora el nombre, lo cuenta Blavatsky en la doctrina secreta. En la India se le llama el arma de Brahma, que cuando lo tiras puede destruir una ciudad y convierte a los hombres en estatuas de sal. ¿No suena lo de convertir en estatuas de sal? Entonces, en todos los libros sagrados de todos los pueblos, de una manera u otra están hablando de estos momentos de la historia. El Ramayana, la lucha, ¿no?, de Rama contra los monos, cuando no recuerdo si Rama eran los monos. Pero bueno, ahí está hablando de Mahabharata, la gran guerra de esa época de la Atlántida. Total, érase una vez que se hicieron tan poderosos los magos negros, que estuvieron a punto, digamos, de destruir el planeta, ¿no? Entonces Shambhala tuvo que reaccionar, porque aunque ellos no se inmiscuyen directamente en el karma de los seres humanos, es una especie de inspiración, de apoyo, ¿no? Vas andando por la oscuridad y ellos iluminan para que no te pegues el tortazo, pero ellos no te cogen de la mano para llevarte por la oscuridad. ¿Entendéis la idea, no? Pero cuando llega un momento en el que el ser humano se está como un hijo que se está pasando y llega el padre o le pega un bofetón o lo dice, siéntate ahí, vamos a hablar tú y yo porque esto ya no puede, esto ya es demasiado. Tu habitación no puede seguir estando como está tu habitación, ¿no? Pues algo así, la habitación del planeta estaba ya que no se podía, y vamos a la destrucción planetaria. Y entonces Shambhala actuó, el Sanat Kumara, el eterno joven, se dice, lo representa como el eterno joven de 16 años, tomó la decisión y entonces, como todos los devas, todas las jerarquías están al servicio de Shambhala, los 4 grandes regentes de los 4 elementos que manipulan, construyen, están trabajando en la Tierra, en los 4 elementos, los 4 grandes Kumaras, dieron la orden y entonces empezaron a trabajar en los volcanes de la Tierra, en los maremotos, en el agua, para destruir la Atlántida. Y tenéis que leer la doctrina secreta, porque ahí lo cuenta Blavatsky muy bien, y aparte saca estancias del libro del Cian, un libro antiquísimo, que se dice que es incluso más antiguo que la humanidad, donde describe poéticamente los de la faz oscura, los de la faz amarilla, como las cabezas parlantes les avisaron de que iba a haber una destrucción, como ya en sueños la gente más perceptiva sabía lo que iba a pasar, cómo empezaron los buenos, como Moisés, llevándose al pueblo elegido, se los llevaba de allí a las costas de Europa o de América para salvarlos, ¿no? Y entonces Shambhala tuvo que destruirlos, lo cual indica una cosa, ¿no?, que a veces se habla mucho de Shambhala en lo buenos que son, los maestros de sabiduría, fíjate, ¿no?, son Jesús, no, en un momento destruyeron la Atlántida. Según los esoteristas, y lo dicen varias fuentes, más de 55 millones de personas murieron. Ojo, y nosotros nos llevamos la mano en la cabeza cuando un tsunami mata a 200.000 personas. Que un tsunami mata a 200.000 personas. Y ahí cuando decimos, Dios es injusto y tal y tal. Si uno conoce las leyes de la naturaleza, del karma, etc., lo ve de otra manera, ¿no? Pero, repito, era así. Total, que en aquel momento, más o menos, un poco antes, un poco después, esa destrucción de la Atlántida también afectó a Shambhala. Y entonces la ciudad física de Shambhala en la Isla Blanca se destruyó en gran parte. Y entonces se decidió que a partir de ese momento lo que quedaba ahí de estancias subterráneas y tal se mantenía, pero que se pasaba toda la ciudad al plano interior. Entonces hay parte de Shambhala que es física, sobre todo estos centros que hay repartidos por todo el mundo, conectados por grutas por donde viajan a través de energías etéricas que nuestra ciencia todavía no ha descubierto.
y desde ahí siguen gestionando la evolución del planeta. Toda la explicación de cómo funciona Shambhala ya es la conferencia del mes que viene de la jerarquía, porque ahí hablaremos de los tres departamentos principales, ¿no? Del Manu, el Mahachohan, el Bodhisattva, que eso pertenece a Shambhala, pero ya entramos en cómo es la jerarquía de maestros, cómo se reparten el trabajo en el mundo, por decirlo así, y entonces en Shambhala solo me centro en eso. Entonces más o menos eso es la historia de Shambhala. Está físicamente en un lugar, lo que queda de ella. Hay muchos lugares en el planeta que están conectados con Shambhala a nivel físico. Hay muchas tendencias hoy en día que mezclan lo de la tierra hueca con lo de Shambhala, y entonces hablan de los intraterrenos, hablan de los Anunnakis, hablan de los reptilianos, hablan de una serie de cosas. Disculpad, pero yo me río porque yo no me las creo. O sea, yo escuché una conferencia de una señora que hablaba de la fraternidad blanca, defendía el concepto, pero el planteamiento decía que lo que había inventado para ella era un invento, lo de Blavatsky. No se creía esta idea de la fraternidad tal y como del maestro Mori, etcétera, etcétera, y todo lo contaba, pero de otra manera, relacionado a los Anunnakis, ¿no? Y todo eso que habréis oído alguna vez, ¿no? De ese planeta que se cruzó con la Tierra y nos manipularon genéticamente y éramos esclavos y una serie de cosas, ¿no? Que hay una parte de verdad según las tradiciones, pero desde el punto de vista esotérico de esta enseñanza que se supone que viene de Shambhala, no. Ahora, era Shambhala. Entonces, algo que me interesa, y ya estamos llegando al final, a mí personalmente, porque soy historiador y me gustan estos temas, Shambhala tiene 7 esferas de manifestación, ¿no? Más físicas, menos físicas, de abajo hacia arriba, ¿no? Y la que se llama séptima esfera sería, empezando por abajo, ¿no? O sea, la primera no sería aquí, esta sería la séptima, la última. La primera esfera, la más sutil, está en otros planos. La séptima esfera de Shambhala es en la que estamos aquí, y entonces es en la que se dice que existe un archivo físico de lo que se llama. Aquí me podría extender porque hemos hablado en otras conferencias del átomo permanente de cada ser humano. El Sanat Kumara también tiene un átomo permanente. Y el átomo permanente del Sanat Kumara, el físico, es la memoria del planeta, el logos planetario. Todo esto es más complicado de lo que yo lo estoy diciendo, porque está el logos solar y está el logos planetario. El logos planetario es el logos del planeta. El logos del planeta no es el Sanat Kumara. El Sanat Kumara, esta entidad que vino de Venus, es la expresión más física del logos planetario. Y el logos planetario recibe influencias y de ahí pasan a Shambhala. Por eso la ceremonia de Wesak, Buda es el intermediario entre unas energías que vienen del espacio, que vienen de Sirio, al planeta. Que es unas energías tan potentes que la humanidad no las puede recibir directamente. Y ellos es una de las misiones de Shambhala, ser intermediario de estas energías. Entonces, ellos tienen en esas cavernas subterráneas, fijaros, bueno, lo pone allí, ¿no? Muestras de todos los minerales que ha habido en todas las épocas del planeta, muestras de especies vegetales, de todos los tipos de animales, de todos los seres humanos, de todas las razas, subrazas que han existido de la humanidad y, ojo, de las que vendrán. De las conquistas humanas a través de las edades, tienen copias de las grandes obras de arte. El Coloso de Rodas que se perdió, ellos tienen copia del Fidias del Júpiter que había en Olimpia, de la Atenea que había en el Partenón, de las grandes obras que tienen sus copias. Algunas cosas las tienen en el plano físico y otras en planos etéricos, y algunas las tienen en lugares que, si una máquina las analizase, es todo mineral, es una montaña densa sin cuevas, pero están horadadas a nivel etérico. O sea, en el plano etérico, que es un plano más sutil de materia, están vacías, y ahí tienen bibliotecas con cosas mucho más peligrosas que en teoría no, érase una vez, no podemos utilizar los seres humanos, porque ya con la bomba atómica, la energía atómica, no la estamos manejando bien. Eso no lo he dicho, pero cuando una de las misiones de Roerich fue avisar al gobierno de los Estados Unidos de lo que iba a pasar para que se cambiasen las políticas. De hecho, en las Naciones Unidas es un impuesto que viene desde la jerarquía de Shambhala. Todo lo que tienda a la fraternidad, a la unidad, ahora que estamos con el tema de Cataluña tan sensibilizados, todo lo que tiende a la unidad proviene de Shambhala. Todo lo que tiende a la separación, no sé de dónde vendrá, pero desde luego de Shambhala no viene.
Entonces ellos están ahí y desde que la humanidad, los científicos, descubrieron el poder del átomo y empezaron a construir bombas, están mucho más atentos porque la energía del átomo no es la energía más poderosa que existe en el universo. Ellos controlan energías más poderosas, como una que se llama berilo, que en el futuro nuestros científicos descubrirán y podremos utilizar, y ayudará mucho incluso a nivel de enfermedades, etc. La fuerza de gravedad, el dominio de la fuerza de gravedad, la levitación, es algo que ellos dominan y controlan desde... Hay que entender una cosa en esto, que si recordáis, Giordano Bruno decía, y lo quemaron en parte, porque él hablaba de que había vida en otros planetas. ¿Recordáis esa parte de la historia, ¿no? Giordano Bruno era un enviado de Shambhala a Europa en aquel tiempo. No voy a empezar a hablar de Giordano Bruno, pero lo quemaron, una de las razones, porque hablaba de que había vida en otros planetas. Hoy todos aceptamos la posibilidad de que haya vida, y es casi ilógico no pensar que haya planetas en un universo tan vasto, con tantos soles, que no tengan vida, ¿no? Entonces, fijaros, a nivel conceptual, ¿no? A nivel... habrá planetas, habrá sistemas más evolucionados y otros menos evolucionados. Lo que nos dice el esoterismo que es que lo que está pasando en el sistema solar está pasando en todos los sistemas del universo. En unos están empezando, en otros van más avanzados. Entonces, hay civilizaciones, que de aquí viene el concepto de los ovnis y de los extraterrestres, que según ellos dominan una serie de tecnología con la que pueden venir a nuestro planeta y entonces están más evolucionados que nosotros. El esoterismo no desmiente eso, o sea, no desmiente que haya civilizaciones más avanzadas en otro planeta. Entonces, si cogemos la idea de que existen civilizaciones más avanzadas en nuestro planeta y se supone que nuestro sistema planetario, con los diferentes planetas, que no lo he dicho porque sería alargarse, pero cada planeta del sistema solar es un chakra del cuerpo, de la entidad que es el logo solar. Igual que un ser humano tiene sus chakras, el planeta Tierra tiene sus chakras y todo el sistema solar tiene sus chakras. Y cada planeta, los 7 principales planetas, son los chakras del... Entonces, Venus es un planeta más avanzado que la Tierra y se supone que vinieron con todo este conocimiento. Entonces, estamos hablando de seres más evolucionados que nosotros. Por lo tanto, tienen a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de ciencia, a nivel político, una serie de conocimientos que son el futuro de la humanidad, porque ellos ya vivieron ese futuro en otro momento, digamos, histórico. Era una vez. Entonces, claro, hay que matizar. Se dice que la fraternidad está muy preocupada en el tema de la energía atómica porque es un descubrimiento prematuro, que la humanidad ha llegado a él prematuramente. Y yo ya lo he dicho en algunas anteriores conferencias, en el curso y tal, que ahí se ve un libro de Anil San que se llama Brahmavidya, cuando todavía Curie había descubierto con su marido el radio y el poder de la radiación, donde ya habla de que las fuerzas negras y las blancas estaban luchando, unos para que ese conocimiento no llegase todavía a los científicos y otros para que sí que llegase a los científicos. Entonces ganó los negros, ¿no? Por decirlo así, porque ha llegado a los científicos. ¿Qué ocurre? Que es un conocimiento prematuro que todavía no controlamos. El día que la humanidad controle la energía atómica, sin todo el problema que hay, porque sabéis, ¿no?, lo que Chernobyl pasó, ¿no? O sea, creo que 200 o 200.000 años, no sé, una barbaridad de tiempo, ahí no va a crecer en ese núcleo nada, ¿no? Porque no controlamos. Pero la energía, la radiación, es uno de los sistemas que tiene la naturaleza para los cambios evolutivos de la humanidad y de los animales y de los minerales. Por eso ese golpe evolutivo que hubo hace 18 millones de años cuando ellos llegaron a la Tierra. Entonces, ahí tienen información, tienen cosas del futuro, por eso se dice que Shambhala tiene, que muchos de los que creen en los ovnis dicen que son máquinas y tal, es posible que sean de Shambhala. Yo ni digo que no. Es posible porque, por ejemplo, cuando se dice que el fenómeno ovni empieza por los años 40 o 50, sin embargo, en el año 23, cuando los Roleik iban por Asia, ya veían por el cielo objetos volantes que se movían con movimientos imposibles. Estaban dibujados en cuadros y los indígenas y tal decían que eso era la luz de Shambhala. Y se dice
Érase una vez, ¿no? Que parte de la tecnología que tienen los maestros de Shambhala son también naves voladoras, pero no son naves voladoras mecánicas, sino que ellos son capaces de crear con energías del plano etérico, de la Akasha. La Akasha es una fuerza que nos rodea la naturaleza, crean una serie de estructuras en las que se pueden meter dentro y viajar. Y se dice que todavía perdura en Shambhala las estructuras etéricas que se construyeron, las tienen guardadas en sus cuevas y tal, de cuando vinieron de Venus a la Tierra. Y eso en un nivel elevado de iniciación se muestra. En Shambhala hay el primer contacto es el aula de conocimiento, y esto es el aula de conocimiento. Hay diferentes niveles de integración cuando uno entra en el camino del discipulado y de las iniciaciones y entra en contacto con la jerarquía, ¿no? Y lo primero es el aula del conocimiento, y es esto. Pues, imaginaros, eras una vez, ¿no? Pero imaginaros que contactáis con la fraternidad, tenéis un nivel evolutivo, porque ellos no quieren gente que busquen algo para ellos, quieren gente que lo que quieran es ayudar a la humanidad. A ellos no les interesa que uno tenga mucho interés científico en descubrir o en ver o qué es lo que pasó en la época de los dinosaurios. Eso no les importa. Pero si tú llegas a ellos queriendo mejorarte para luego poder ayudar a los otros seres humanos, entonces te toman en serio. Cuando uno llega a ese nivel, como le pasó a Vlada, entonces puede visitar físicamente o etéricamente, astralmente, esos museos, esas criptas, esos santuarios, esas bibliotecas que ellos tienen. Todas las bibliotecas humanas, todos los museos, son una réplica en pequeño de lo que ahí se lleva haciendo desde hace milenios. Y repito, también hay cosas del futuro. Bien, y voy a terminar con el Érase una vez, las funciones de Shambhala, porque repito, esto es mucho más complicado, es proteger del mal cósmico. El mal cósmico es un concepto que viene desde los tiempos del Agni Yoga de los Rohirrim, porque a ver, de la misma manera que una ciudad genera basura y que hay que echar en algún sitio, y esa basura se va acumulando y trae ratas, cucarachas, puede crear enfermedades, puede infectar el agua de los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay lugares así en el cosmos. Cuando se destruye un planeta o un sistema solar, se crean fuerzas negativas, malas, por decirlo así, que afectan en el entorno más o menos lejos en las distancias espaciales. Entonces, eso se le llama el mal cósmico. Entonces, de la misma manera que el planeta en sí mismo tiene el cinturón de Van Halen, creo que lo habéis oído, que lo protege de las radiaciones cósmicas, etc., tiene también, a través de Shambhala, protegen de esas emanaciones, de esas fuerzas. De hecho, parte de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial se nos dice que fue que entró una gran cantidad de esas energías negativas, de ese mal cósmico, que fue gestionado por una serie de magos negros que formaron la logia Thule y que son los que hicieron todo el movimiento que tiene muchísimo de esoterismo y de magia, del nazismo, para convencer, manipular a Alemania, ¿no? Y conquistar. Bueno, si no los hubiera parado la Fraternidad Blanca, porque la Fraternidad Blanca estuvo trabajando e influyendo para parar aquello, como con la Atlántida. De hecho, se dice a nivel esotérico, tras una vez, que los 7 principales magos que formaron la logia Thule y tal, son reencarnaciones de magos que ya pelearon en aquellas guerras de la Atlántida. Que se reencarnaron, se volvieron a dormir y aprovecharon esas fuerzas, ¿no? Evidentemente, las semillas del bien, la Fraternidad Blanca trabaja para el bien. ¿El bien qué es? El bien es el desarrollo de nuestras capacidades, la comprensión y fusión con las leyes de la naturaleza para que el hombre vaya dirigiéndose cada vez más, creciendo a convertirse en un Dios, que es lo que es, y unirse al Dios, que es el universo, el absoluto, el cosmos, ¿no? Entonces ellos trabajan para ese desarrollo, por eso fundan las religiones, por eso movimientos, repito, de tipo Cruz Roja o de tipo fraternidad, el movimiento obrero está impulsado por la Fraternidad Blanca para que cambiesen las condiciones de vida de los trabajadores. Fijaros qué cosas os estoy diciendo, ¿no?
Entonces, ellos trabajan para el bien en ese sentido, ¿no? Y trabajan con los señores del karma. Hay 4 señores del karma principales, no me extiendo porque sería entonces esto muy largo, y con los señores del karma, que son los que llevan los registros de lo que habréis oído hablar, de los registros acásicos, gestionan el karma del planeta, de los individuos, de las naciones, etcétera, etcétera. O sea que no están sentados ahí meditando sin hacer nada más, sino que están... De hecho, ya lo veremos en jerarquía, hay más o menos unos 70 maestros de la fraternidad repartidos por todo el mundo y están en los lugares de poder. Están en Washington, están en Londres, están en Rusia, están en diferentes lugares trabajando para mantener el equilibrio, de que esto no se nos vaya de las manos, ¿no? Repito, esto es lo que nos dicen estos maestros, estos mensajeros de Shambhala precisamente, sobre lo que es Shambhala, sobre lo que es su trabajo. Y esta es otra parte también muy así que podría ser fantasiosa del tema de Shambhala. Os lo leo porque no vais a poder leerlo desde ahí. Bueno, os lo leo desde ahí. Dice, esto es de Torcón: energías de Venus y Plutón, desde entidades solares, desde la gran Osa, la Osa Mayor, desde las Pléyades y Tauro, son volcadas en el cáliz de Shambhala. O sea, el cáliz, bueno, es un concepto muy esotérico, pero Shambhala recibe energías de todo el cosmos, no solo de los otros chakras del sistema solar, de los otros planetas, no solo del Sol, que es el padre, es el logo solar. Recibimos energías de las Pléyades, energías de Sirio, y todo eso lo canalizan. Los 7 rayos tan famosos son 7 energías que vienen en realidad, de hecho, bueno, termino de leer esto. El Gran Señor y su Junta Secreta, el Gran Señor es el Sanat Kumara. El Junta Secreta es el concilio de Shambhala, de los Kumaras principales de los 7 rayos. Ellos contactaban con estrellas distantes como Sirio y recibían señales desde la gran morada de Sirio. Shambhala también recibe señales desde la gran Osa, desde Tauro, desde las Pléyades y desde otras constelaciones donde están cíclicamente en armonía con nuestro planeta. Esta es una imagen que encontré en internet, pero que nos muestra un poco lo que hemos leído, ¿no? Energías que vienen del cosmos de Sirio. El logos Venus es el planeta, son como los hermanos mayores de la Tierra, por eso ponen el alter ego, que influyen en la Tierra. Entonces Shambhala gestiona todo ese tipo de energías. Aquí tienes una imagen de Torcón Saraidarian que lo expresa de otra manera, ¿no? Las galaxias nos están demandando una serie de energías. El zodiaco canaliza esas energías y ya nos las filtra. Los planetas del sistema solar lo vuelven a filtrar hasta que llegan a la Tierra. De hecho, si creéis en la astrología y que hay influencia de los planetas, no es tan descabellado pensar en esto. El zodiaco nos está influyendo, no físicamente como un astrónomo querría descubrir, aunque también lo descubrirán, porque hay diferentes niveles de densidad en la materia. Y se van a construir máquinas que van a poder medir esas... Igual que ahora hay máquinas que pueden grabar la voz de un muerto, las psicofonías, o una foto puede captar en un momento dado un fantasma, que están en un plano físico pero más sutil. Se van a construir en el futuro, y según el tibetano, en menos de 200 años, máquinas que van a poder captar el prana, pero con mucho más que la cámara Kiglian. Se va a poder ver mejor el mundo de los fantasmas, de los elementales, y estas energías se van a poder descubrir como... Todo lo que está saliendo ahora de las ondas gravitacionales ya es un adelanto en este sentido, porque no se ven las ondas gravitacionales, se deducen y se captan por lo que hay alrededor de los planetas. Entonces, todas esas energías las gestiona Shambhala. Una de sus funciones es gestionar esas energías para que no, como hace el cinturón de Bajalen, no destruyan la Tierra. Y aquí tenéis también un esquema de Anglada, donde de una manera esquemática, yo siempre he dicho que los esquemas matan la realidad, es una forma pedagógica de explicar cosas, ¿no? Pero las energías de la Osa Mayor, de las Pléyades y del propio sistema solar influyen en Shambhala, en los 3. El avatar de síntesis es el Sanat Kumara, el Buda, el Bodhisattva, el espíritu de la paz. Y Shambhala, a través de la jerarquía, influye en la humanidad, que es lo que veremos la semana que viene. En definitiva, son fuerzas cósmicas que gestionan Shambhala
para que lleguen a la Tierra. Porque, a ver, el sistema solar se mueve a lo largo de la galaxia. El sistema solar no está quieto. Igual que el Sol se mueve y pensamos que la Tierra no se mueve, pero la Tierra es la que se está moviendo y no nos damos cuenta, no lo percibimos. Todo el sistema solar se está moviendo en el espacio. Una vez en una conferencia puse un vídeo, ¿no?, donde gráficamente se veía cómo iba haciendo una elipse, porque va girando sobre un centro y ese centro se va dirigiendo hacia, no sé si era la estrella o la constelación de Hércules ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el movimiento del sistema solar a través del espacio va recibiendo determinadas energías. Es como la precesión de los equinoccios y la era de Acuario, era de Piscis y las próximas que vendrán y las tuvieron anteriormente. Cada vez que el planeta, la Tierra y todo el sistema va moviéndose a través del espacio, le van influenciando una serie de energías, pero también en ese movimiento. Entonces, en el futuro, y eso lo saben los que saben, el tibetano es uno de los maestros, se dice, que más sabe de astronomía y de astrología, dicen que es el que más conocimientos tiene. La humanidad va a entrar, todo el planeta va a entrar en diferentes estadios de impulso de fuerzas, de primer rayo, de segundo rayo, tercer rayo, que afectará a toda la civilización. Ahora mismo estamos siendo afectados por fuerzas de primer rayo, que son muy poderosas, porque estamos entrando en los primeros 700 y pico años de la edad de Acuario. La edad de Acuario, que es donde entramos en los próximos 2165 años, tiene 3 grandes ciclos, pero el primero es relativamente negativo. El primero es de destruir lo viejo para que nazca lo nuevo. Entonces va a haber muchos cambios políticos, geográficos, religiosos en la humanidad. Para bien, no para mal, sino para que se pueda ir hacia una civilización, lo que todos estos maestros dicen la Nueva Jerusalén, un mundo mejor. Pero no se puede, como dicen por ahí también, con el tema de Cataluña, que dijo, no se puede hacer una tortilla sin romper unos huevos, ¿no? Hay sistemas que si no los rompes, como sistema capitalista, mal que nos pese, para muchos es el mejor, para otros es lo que tenemos, ¿no? Pero un sistema en el que el eje de ese sistema, la esencia de ese sistema es el poseer cosas, es la compra y la venta, ¿no? Es el poseer. El sistema capitalista se basa en esencia, en comprar cosas, en tener cosas, y de ahí el fabricar, el vender, las empresas, la bolsa, etcétera, y todo un sistema que tenemos. Entonces, eso no puede ser un sistema justo, no puede ser un sistema en armonía con la naturaleza, porque tiene muchos flecos y tiene muchas injusticias provocadas y nos está llevando también a una destrucción. Entonces, en algún momento, yo no sé cuándo, a nivel político, a nivel económico, habrá algún tipo de quiebra, y yo creo, sabemos que cíclicamente hay quiebras económicas, habrá una muy gorda que obligará a hacer un cambio económico a nivel mundial. También es verdad que los seres humanos estamos más evolucionados ahora, aunque no lo parezca, estamos más evolucionados que hace 2000 años, y hay más gente, el esoterismo se llama servidores, grupo de servidores del mundo, de la nueva era, aunque la nueva era está muy sobrevalorado el concepto, ¿no? Pero hay mucha gente implicada en un cambio social en todos los niveles, y estamos trabajando en eso. Aún falta muchísimo, falta tanto que todavía no vemos el horizonte, pero se está trabajando en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber fuerzas, y está habiendo fuerzas de tipo cósmico, planetario y galáctico, que están gestionando los Shambhala, porque ellos, por eso fijaros, y con eso voy a acabar, ya no voy a hablar de Sanat Kumara, por eso en la gran invocación, que la conoceréis, difundida por el tibetano a través de la Escuela Arcana, una de las frases dice: desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Si Shambhala, en este érase una vez, son seres más evolucionados que nosotros, porque ya en otro esquema planetario, en Venus, y más todavía, Sirio, que se le llama la logia azul, hay un momento en la iniciación en que ya no estás trabajando con el sistema solar, sino que estás trabajando con Sirio, se le llama la logia azul. La logia blanca es la de la Tierra. Todos los planetas sagrados tienen su Shambhala y tienen su jerarquía. Bueno, entonces ellos, que están más evolucionados, conocen el futuro, porque lo han vivido.
Son seres, es como cuando mandamos un misionero a África, a un pueblo que no sabe ni hacer fuego, ¿entendéis? Es lo que hacemos nosotros con nuestros animales, que los cuidamos, los educamos, les queremos y les estamos ayudando a evolucionar. Pues para ellos, sobre todo para un ángel solar, que están cadenas y cadenas y cadenas, sistemas planetarios por encima de nosotros, fijaos el sacrificio que es. Yo que soy un hombre cómodo y que me gustan las comodidades de la civilización, que me gusta tener internet, nevera, mi cuarto de baño limpio, etcétera, etcétera, imaginaros que me tuviera que ir a África a vivir en una chabola con cucarachas, chinches, que me piquen por las noches, mosquitos, pasando un calor que me muero sin poner el aire acondicionado, para a lo mejor dar clase a unos chicos que no saben ni me entienden ni yo les entiendo a ellos. Eso es un sacrificio. Pues eso multiplicarlo, eso es lo que se supone que estos seres más evolucionados están haciendo con nosotros. Entonces ellos que están más evolucionados están en el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que es centro Shambhala. La voluntad de Dios son las leyes de la naturaleza. Ellos conocen el marco, las leyes cósmicas en las que estamos imbuidos, las que nuestra ciencia conoce y las que nuestra ciencia no conoce. La que puede producir lo que llamamos milagros, lo que llamamos magia. Son cosas que ellos conocen y por eso viene un Jesús y hace una serie de lo que llamamos milagros, y en realidad es que tienen una ciencia superior. Por eso magia es magna ciencia en la antigüedad. Entonces, la voluntad de Dios son las leyes de la naturaleza. Pero ojo, las leyes de la naturaleza van cambiando en un planeta conforme va evolucionando el planeta y conforme se va moviendo por las galaxias. Por lo tanto, hay que conocer muy bien qué es lo que pasará para poder trabajar con esas energías. Que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. Las voluntades de los hombres pequeñas es la nuestra, porque los seres humanos todavía no tenemos desarrollado la voluntad. Ya había una conferencia sobre esto. El desarrollo de la voluntad, como el desarrollo del amor y el desarrollo de la inteligencia, son un triángulo de fuerzas relacionadas con los chakras, que está en el futuro que el ser humano desarrolle realmente eso. Una persona que desarrolle la voluntad totalmente es una persona imparable, ¿no? Los grandes, por ejemplo, a nivel guerreros, un Napoleón, ¿no? Un Julio César, tiene una voluntad de hierro. Eran hombres que podían estar sin dormir 4 días seguidos, tomando decisiones, dirigiendo ejércitos, en este caso para el mal, ¿no? Pero eso es una voluntad de hierro. Una persona que, a pesar de que, por ejemplo, Stephen Hawking se llama Stephen. Ese hombre tiene una voluntad de hierro, con un cuerpo como tiene, hecho polvo, retorcido. Él ahí está trabajando con su mente, siguiendo adelante, ¿entendéis? Ahí hay una voluntad de hierro. Pero la mayoría de nosotros, empezando por mí, yo no tengo voluntad. A mí me pones un helado y me lo pongo inmediatamente. O sea, yo no me controlo. Que dice eso, que es el ejemplo mío de siempre, miles de cosas, ¿no? Entonces, en algún momento nuestras voluntades se desarrollarán hasta un punto en el que podamos controlar nuestro propio destino. Y en ese momento entonces estaremos en sintonía con los maestros de Shambhala y ya no trabajaremos tanto para nuestro interés o nuestro desarrollo, por más legítimo que sea, sino el desarrollo de los demás. El propósito que los maestros conocen, ellos conocen cuáles son los pasos futuros de la humanidad. Sin ir más lejos, la era de Acuario, saben lo que va a pasar en los primeros 750, en los segundos 700 y en los terceros 700, y saben lo que pasará después de la era de Acuario. Ellos ese conocimiento lo tienen, porque tienen unos conocimientos astronómicos y astrológicos que no tenemos nosotros. Y sirven a ese propósito. Ellos no van de aquí hago yo lo que quiero. Ellos son los primeros que se supeditan, se ponen al servicio de la ley. Cuanto más creces interiormente, menos eres tú, el tú pequeño, y más eres el yo grande, ¿no? Y cuando más eres el yo grande, más Dios eres. No sé si me entendéis. Es la gota que cae en el océano. Y cuando seamos el océano, no habremos perdido nuestra identidad, sino que se habrá ampliado a la identidad, a la conciencia del océano. Que mucha gente dice, no, es que cuando la gota que cae en el océano, entonces dejas de ser. O cuando entras en el nirvana y entonces dejas de ser. O te mueres y dejas de ser. No.
Al revés, esos cambios, esos procesos, es una amplitud de conciencia. Y no es lo mismo tener nuestra pequeña conciencia cada uno de nosotros si ahora cada uno estudiase lo que ha hecho en esta vida, lo que sabe, a dónde ha llegado, los fallos, los problemas que ha tenido con la familia, divorcios, problemas con hijos, enfermedades, fracasos en el trabajo, en el amor, montones de cosas que nos han pasado a todos. Fijaros qué poco es nuestra vida y nuestra conciencia, ¿no? Con lo que puede llegar a ser a una conciencia que pueda abarcar el sistema solar, lo que ocurre en diferentes planetas, en diferentes galaxias. Ese es el destino de la humanidad. Entonces, Shambhala, en esta primera charla, que con esto acabo, son los hermanos mayores, son seres más evolucionados que nosotros, que se han sacrificado, esta es la esencia para mí de la idea. Llevan con la humanidad desde hace como poco, más o menos 18 millones de años, hay cifras en el esoterismo, ya es una vez, y en teoría estarán aquí. Y esto lo veremos en el tema de las jerarquías, ¿no? Porque en el futuro, igual que en el pasado estuvieron gobernando los grandes imperios, las grandes dinastías en la Edad de Oro, en el paraíso, en la tierra, en el futuro no será lo mismo, porque los seres humanos nos tenemos que gobernar. A nosotros la verdadera democracia todavía no se ha implantado en la tierra, porque no puede haber una democracia con seres desiguales. La democracia solo puede ser con seres iguales, pero iguales en capacidades, porque si no somos iguales en capacidades, ¿cómo vamos a poder tomar decisiones correctas? Una persona puede ser muy buena, pero a lo mejor es analfabeta, no ha estudiado, no ha leído, no sabe de nada, y puede tener un instinto, que igual le viene de otras reencarnaciones, de lo que es el bien, de lo que es el mal, pero a la hora de aplicarlo a medidas sociales, pues al aborto, por ejemplo, o casamientos entre homosexuales o no, hay un montón de circunstancias de la vida social que no tenemos el suficiente conocimiento a nivel individual para poder votar en verdadera ley. O sea, la mayoría no tiene por qué tener razón. ¿Entendéis? Yo estoy diciendo que no tenemos una verdadera democracia. Entonces, llegará un momento en lo que se llama la exteriorización de la jerarquía, que los maestros de Shambhala, que ya se están, pero ya digo, hablaremos más en la concepción de jerarquía, se están ramificando más y exteriorizando más en la sociedad. Llegará un momento en que esto será más de dominio público. Pero digamos que aún nos falta a nivel social mucho para llegar a un punto en el que ellos puedan contactar de esa manera con la sociedad. Con esto está relacionado la venida del nuevo instructor del mundo y otros temas que habéis oído hablar por ahí. Espero que con la de jerarquía, que es la siguiente, podamos ahondar en esto y saber un poco más. Y esto es lo que os quería contar, el érase una vez. Que cada uno saque sus conclusiones hasta donde le llegue la intuición. No solo es lo que os llegue los conocimientos, sino lo que resuene dentro de vosotros. Podéis tomarlo como una locura, podéis tomarlo como una posibilidad, podéis pasarlo limitando, no sé, hacer lo que queráis, pero yo creo en esto, aunque yo no haya podido verlo, pero yo algo en mi interior me dice que esto es así. Y nada más. Muchas gracias.